Vamos a iniciar con la sesión número 4 del módulo 2 del curso de Sistemas Integrados de Gestión, del módulo de Sistemas de Gestión Ambiental e Interpretación de los Requisitos de la norma ISO 14001 en su versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés y hoy día vamos a desarrollar o vamos a entrar a revisar los requisitos normativos de la ISO 14001 en su versión 2015. Vamos a desarrollar todo el capítulo 4 o la cláusula 4 de la norma ISO 14001. Entonces, recordemos que la ISO 14001 dentro de su estructura está planteada con el ciclo PHBA respecto a todos sus requisitos normativos. Entonces, desde el capítulo 4 o la cláusula 4 hasta la cláusula 10 tenemos el ciclo PHBA en su desarrollo. Tenemos en la cláusula 4, 5 y 6 en la parte del planear, tenemos 7 y 8 el hacer, en el 9 tenemos el verificar y en la parte 10 el actuar. Entonces, respecto a estos requisitos vamos a revisar toda la cláusula 4 y esta cláusula 4 está desarrollada por el contexto de la organización o se llama contexto de la organización, lo que refiere a, en primer lugar, a la comprensión de la organización y su contexto de la organización como tal. 4.2 que nos habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En un 4.3 hablamos de la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. Y en la 4.4 vamos a revisar el sistema de gestión ambiental como tal. Entonces vamos a empezar a hablar del 4.1. ¿Qué nos dice el 4.1 respecto al sistema de gestión ambiental? Nos habla de la comprensión de la organización y su contexto. Dentro de la organización y su contexto vamos a determinar pues factores internos y externos o cuestiones externas o internas como algunos los llaman, que afectarían la gestión del sistema de gestión ambiental y que afectan la capacidad para lograr resultados. ¿A qué nos referimos con la capacidad para lograr resultados? Pues va a influir el contexto de la organización dentro de sus factores internos y externos para lograr resultados de la organización. Esta cláusula es una cláusula nueva, es una cláusula que en la norma anterior, en su versión anterior, no se había revisado. ¿Por qué? Porque no se había visto relevante pues tener mayor influencia dentro del sistema de gestión. Esta norma por concepto tiene pues trabajar desde la parte de la alta dirección y para conocer un poco la alta dirección, tenemos que saber cuál es el contexto, dónde estoy ubicado actualmente, cuáles son las mayores influencias que yo tengo, tanto internas como externas, qué fortalezas puedo tener internamente, qué amenazas podría tener del exterior. Entonces es importante definir un sistema de gestión en base a todos los factores externos e internos, sobre todo en el tema medioambiental, qué es lo que me podía afectar y tendría que yo darle un tratamiento para poder minimizar este riesgo que pueda tener, por ejemplo. Entonces es importante saber que en la norma nos dice que la organización debe en primer lugar determinar las cuestiones externas e internas pertinentes. Recordemos la palabra pertinencia, yo lo había comentado en las sesiones anteriores. Esta palabra pertinencia se va a presentar en muchos capítulos de la norma y significa que son los más relevantes o los importantes o los de mayor influencia dentro del sistema de gestión ambiental. Por lo tanto, dentro de la metodología que podemos utilizar es una lluvia de ideas y de toda esta lluvia de ideas de los factores internos y externos, lo que tenemos que tener en consideración o sacar son los factores relevantes, importantes, los que influyen más en el sistema de gestión ambiental. ¿Para qué? ¿Para qué hacer todo esto? Para lograr un propósito de dirección estratégica, para buscar cuál va a ser la estrategia de la organización, cómo se va a alinear la organización, qué es lo que tiene que implementar dentro del sistema de gestión. Entonces esto le va a permitir tener un panorama de cómo se debe implementar el sistema de gestión. Y para ello, cómo afecta también la capacidad que tiene el sistema de gestión para lograr los resultados previstos. Porque la organización, de hecho, que si es que va a implementar un sistema de gestión, tiene que tener un propósito, que va a buscar pues, mayor rentabilidad, va a buscar que el sistema de gestión cumpla con requisitos legales y normativos, va a buscar quizás tener más oportunidades de negocio, etc. Entonces, va a buscar algo dentro del sistema de gestión que lo ayude por eso es que quiere gestionar todo el sistema de gestión ambiental dentro de la organización.
Y pues una herramienta importante que podríamos utilizar, por ejemplo, es Pestel, que es una herramienta que te permite un poco identificar cuál es el contexto externo e interno de la organización y te permite pues identificar cada uno de estos contextos en diferentes aspectos, ¿no? Ahora lo vamos a ver como herramienta. Siguiendo un poco con el análisis de toda esta información, vamos a hablar del contexto de la organización y para eso tenemos que hacer un análisis de todo el contexto. Tenemos que saber cuál es mis factores externos e internos de mi organización. Y para conocer esto, pues tenemos que hacer un análisis del contexto de la organización. Y para hacer un análisis del contexto de la organización, podemos tener pues algunas herramientas como el FODA, el Pestel, etc., cualquier otra herramienta que me permita identificar factores externos e internos de la organización. También para poder saber este contexto, conocer este contexto, tengo que tener en consideración la misión de la organización. Adicional a la misión, tengo que tener en consideración también la visión de la organización. ¿Cuál es la visión de la empresa para yo poder implementar un sistema de gestión ambiental? Y adicional, pues saber o conocer si es que la organización tiene o cuenta con un plan estratégico que me va a permitir pues alinear algunas acciones correctivas o algunos controles respecto a el plan estratégico que tiene la organización. Entonces, con esto vamos a revisar una herramienta, y la herramienta que les he querido mostrar, recordemos que dentro del desarrollo de todo el curso vamos a revisar diferentes herramientas. Cuando revisemos herramientas o metodologías, ninguna metodología es mandatoria para poder implementar el sistema de gestión. Lo que yo les quiero es mostrar algún tipo de herramienta que les puede ser relevante para la implementación de un sistema de gestión ambiental. Entonces, lo mismo pasó en ISO. En ISO también se muestran herramientas que te permite o te facilita el tema de implementar el sistema de gestión. ¿Son las únicas herramientas que existen? No son las únicas. Podrían haber otras más dentro del mercado o alguna que puedan utilizar, pero las que se adecúan un poquito más o con las que quiero que conozcan son las que les voy a ir mostrando, y ustedes podrían implementar ya sea estas u otras herramientas que ustedes crean conveniente para implementar cada uno de los requisitos normativos. Entonces, en este caso vamos a hablar de Pestel. Pestel como tal es una herramienta que te permite identificar tanto contexto externo e interno, pero en diferentes aspectos. Por ejemplo, en primer lugar vamos a hablar de implementar Pestel respecto a un lineamiento de la política de la organización. Entonces, hablando de la política de la organización o las políticas que hay dentro de la organización o las que tienen influencia dentro de mi sistema de gestión ambiental. Entonces, vamos a hablar de políticas dentro del contexto externo e interno de mi organización. Si hablamos de las políticas, vamos a hablar de que de estas políticas nosotros vamos a tener que identificar pues, cuáles son las políticas internas. Vamos a hablar de las políticas que establezca la organización, alguna que tengamos como lineamiento general, y dentro de las políticas externas de cómo se está comportando, por ejemplo, las políticas ministeriales, cuáles son las normativas que, por ejemplo, pueden haber salido, si alguna ha cambiado o alguna está por salir. Entonces, respecto a ello, se alinea el tema de la política. En el campo económico vamos a revisar también el contexto externo e interno, y respecto al contexto interno vamos a ver pues, cómo estamos dentro del contexto económico dentro de la organización, ¿no? Hemos implementado algunas cosas, cómo va la rentabilidad de la organización, dentro del contexto externo cómo va la economía respecto al sector en el cual yo me estoy desempeñando, cómo va la implementación de algunas nuevas tecnologías y demás. Social. Respecto al tema social, de igual manera vamos a tener que revisarlo internamente, cómo va la cultura de la organización, cómo va el contexto social dentro de mi organización, y en el campo externo, en el tema medioambiental, pues va cómo influyen las comunidades dentro de mi sistema de gestión también. Respecto al tema tecnológico, podemos revisar en el contexto interno y externo. En el interno, pues cómo va el tema tecnológico dentro de mi organización, cómo va la implementación de algunos equipos quizás de monitoreos y demás. Y en el contexto externo, cómo va el tema de nuevas implementaciones que han salido al mercado respecto al tema tecnológico. En el tema medioambiental,
en el tema interno medioambiental vamos a tener que ver pues si tengo identificado algunos aspectos de impactos ambientales significativos, si tengo identificado dentro de mis procesos que tengo influencia o tengo algún aspecto ambiental significativo dentro de alguno de mis procesos que me pueda estar causando problemas o puede estar fuera de los lineamientos de la ley, etc. Y dentro de los factores externos, cómo influye el medio ambiente respecto a mi sistema de gestión. En el tema legal, vamos a tener pues siempre en el tema interno cumplimientos legales normativos que quizás no estemos cumpliendo o estemos cumpliendo, y en el tema de externo pues cómo se cambian los requisitos legales o la ley respecto al sistema de gestión ambiental. Entonces, luego de haber visto la herramienta de Pestel, vamos a revisar ahora el siguiente punto, que es el 4.2, el cual nos habla o vamos a desarrollar todo lo que es la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Las partes interesadas son muy importantes dentro del sistema de gestión y también es un nuevo requisito normativo. Este requisito normativo no existía en la norma ISO 9001, perdón, en la versión anterior de la norma, en la 14001, en la versión 2004. Aparece, al igual que en la ISO 9001-2015, aparece también con esta nueva versión. Y este nuevo concepto también aparece, pues, de hecho, por la estructura de alto nivel o el anexo SL estructurado por la ISO. Entonces, lo que nos dice la norma respecto a este punto es que la organización debe determinar a las partes interesadas pertinentes y determinar las necesidades y expectativas de estas partes interesadas pertinentes y de las partes, y los requisitos que son de cada una de estas partes interesadas pertinentes. ¿Qué significa ello? Primero debemos saber cuáles son las partes interesadas pertinentes, tanto internas como externas, quiénes influyen respecto a mi sistema de gestión ambiental. Adicional a ello, tenemos que determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, de cada una de las partes interesadas. Y recordemos que estas necesidades y expectativas se van a convertir en requisitos normativos. ¿Qué significa? ¿Qué son los requisitos? ¿Qué es lo que quiere mi parte interesada respecto de mi sistema de gestión ambiental? ¿Qué necesitan de mi sistema de gestión ambiental? Entonces, por lo tanto, debo saber qué voy a implementar dentro de mi sistema de gestión ambiental para cumplir con este requisito normativo. Adicional, la norma nos dice que la organización debe determinar cuál de estas necesidades y expectativas se van a convertir en requisitos legales y otros requisitos normativos. Entonces, debemos saber cuál de todas estas necesidades y expectativas se van a convertir en requisitos. Elizabeth, ¿tenemos que tener todos los requisitos normativos? Sí, debemos de tener identificados todos, pero vamos a tener que definir cuáles van a convertirse en requisitos y cuáles se van a tener identificados pero no son requisitos para nuestro sistema de gestión ambiental. Suponte pues que una organización X te pida pues cosas que no están dentro de tu sistema de gestión. Lo normal es que dentro de los requisitos, por ejemplo, en el tema social, esté en la influencia de las comunidades y la comunidad tenga una necesidad, que tú no contamines el medio ambiente, que tú no contamines el tema del agua, que no generes ruido, que no impactes su ecosistema. Por lo tanto, esa será una necesidad que se convertirá en un requisito normativo. Ahora, puede tener también expectativas, que tú le implementes, no sé, una pista nueva y demás, pero eso no va a ser quizás influencia para el sistema de gestión ambiental. Entonces, lo que se va a hacer de toda la lista de requisitos, de necesidades y expectativas que tenga, cuál de ellas se van a convertir en requisitos. Y lo que se convierta en requisitos es porque es necesidad de la parte interesada y va a ser importante que se implemente, o sea, es pertinente para mi sistema de gestión ambiental. Entonces, por lo tanto, tenemos que, de toda la lluvia de ideas que se pueda hacer de las partes interesadas, ustedes vayan eliminando cuál de todas ellas van a convertirse en requisitos legales o normativos. Y pues, como les comenté, va a haber partes interesadas tanto externas como internas y ustedes tienen que saber cómo van a ir identificándolas. Entonces, la clave para identificar las partes interesadas dentro de un sistema de gestión ambiental van a tener que tener en consideración 4 puntos importantes. En primer lugar, tener en cuenta aquellos con los que la empresa o la organización tiene una responsabilidad legal, operativa o fiscal.
Entonces tenemos que tener en consideración todas aquellas con las que tenemos responsabilidades. Por ejemplo, nuestras comunidades, que usualmente son las que influyen dentro de nuestro sistema de gestión. Nuestros clientes también, porque tenemos que tener cuidado con ellos. Entonces es importante tener en consideración este punto para identificar quiénes son mis partes interesadas pertinentes. Adicional, conocer a aquellas personas que tienen influencia para impedir o impulsar la actividad de la empresa. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la capacidad de impedir o impulsar? Usualmente, por ejemplo, los proveedores, ¿no? Los proveedores van a ser una parte interesada pertinente dentro del sistema de gestión. Entonces, por lo tanto, tenemos que tenerlos en consideración dentro de nuestras partes interesadas pertinentes, lo más probable es externo. Tener en cuenta aquellas personas y empresas que se encuentren en las zonas donde la empresa interacciona o interactúa. Entonces ahí vamos con las comunidades, con las empresas más cercanas, como por ejemplo el tema, las municipalidades, qué es lo que piden de mi sistema de gestión. Muchas veces tenemos normativas legales que tienen un cierto parámetro para cumplir, pero muchas veces el requisito normativo las regulaciones municipales son más estrictas respecto a un aspecto ambiental significativo. Entonces nosotros tenemos que darle prioridad a esta regulación municipal para poder cumplirla y ser más estrictos con este aspecto legal, ¿no? Incluir aquellas personas que dependan de la organización, como son los clientes o proveedores. También debemos tenerlos, como les dije, en consideración a los clientes, a los proveedores, a los trabajadores también de nuestra organización. Y considerar a aquellas personas que tienen una representación clara de grupos de interés. Es importante pues que todos los grupos de interés dentro de mi zona de influencia o con quien yo influya, donde yo influya, deben de tener pues estar consideradas dentro de las partes interesadas, ¿no? Dentro de influencia de grupos de interés, por ejemplo, también podemos tener sindicatos, podemos tener a los trabajadores, podemos tener externamente alguna comunidad, alguna ONG también que esté cerca de nuestra organización y pueda estar interesada en el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces, para este 4.2 vamos a plantear una matriz. Y esta matriz, como vuelvo a repetir, es una metodología que se sugiere que ustedes la trabajen. Vamos a identificar partes interesadas. Por ejemplo, tenemos en primer lugar comunidad. Hemos identificado para esta matriz las comunidades como parte interesada pertinente. Dentro de la descripción del requisito de necesidad, que las emisiones no los afecten. O sea, ellos quieren que las emisiones que tiene mi organización, mi empresa, no los afecten, no tengan ningún problema con esas emisiones. Y por lo tanto, el modo de impacto dentro del sistema de gestión ambiental es tener una matriz de aspectos e impactos ambientales y algunos monitoreos ambientales que se requiera para controlar y hacerle seguimiento para que esta emisión pues no desborde o el ambiente no se contamine. Por lo tanto, y eso tiene un nivel de afectación dentro de mi sistema de gestión de alta. Luego de ello tenemos otra parte interesada pertinente, que son los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, ¿y cuál será la descripción del requisito, necesidad o expectativa que estos trabajadores tengan? Pues no contaminar el medio ambiente. Y el modo de impacto dentro del sistema de gestión ambiental, tener procedimientos operativos con controles ambientales que me permitan pues asegurar que esto no se dé, y los trabajadores pues cumplir con cada uno de estos procedimientos. Por lo tanto, el nivel de afectación es medio, porque está dentro de mi zona de influencia y lo pongo como medio. Accionistas, ¿qué buscan los accionistas del sistema de gestión ambiental? Buscan mayor rentabilidad. Ellos siempre van a buscar mayor rentabilidad y bueno, de hecho que al tener mayor rentabilidad también procesos de mejora continua, ¿no? Lo más probable es que dentro del sistema de gestión tú tengas procesos de mejora continua dentro de la matriz de requisitos legales, tratamiento de cada uno de los requisitos normativos o legales, evitar las multas y demás, ¿no? Para lograr mayor rentabilidad. Entonces ponemos medio. Autoridades como la OEFA, por ejemplo, cumplimiento de reglamentos o normativas aplicables respecto a los residuos sólidos. Entonces tengo una lista de reglamentos y normativas aplicables, o ahí tenemos la matriz de requisitos legales y el cumplimiento de cada una de ellas, y el nivel de afectación es alto, ¿no? Entonces es importante identificar cada uno de ellos. Entonces vamos a revisar el sistema de gestión ambiental dentro del alcance. Vamos a revisar las cuestiones externas e internas para poder conocer
cómo debemos establecer el alcance del sistema de gestión ambiental. Debemos de también identificar los requisitos legales y otros requisitos normativos que hemos tenido que identificar en la matriz de requisitos legales. También determinar cuáles las unidades o las funciones de los límites físicos que tiene que tener la organización para poder implementar el sistema de gestión ambiental. Las actividades, productos y servicios que tenemos que tener en consideración o vamos a desarrollar dentro del sistema de gestión ambiental, y la autoridad y su capacidad para ejercer control e influencia dentro del sistema de gestión ambiental. Entonces, dentro de la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, vamos a tener que, para poder redactar, tener en consideración en primer lugar qué tipo de productos y servicios yo voy a elaborar dentro de la empresa o la organización, qué procesos voy a llevar a cabo o qué procesos están incluidos dentro del sistema de gestión ambiental. No necesariamente pueden ser todos los procesos de la organización. Podrías tú separar algunos procesos, pero es importante que dentro del alcance lo dejes establecido. La ubicación de la organización, los límites físicos de la organización, dónde vas a estar ubicado para poder conocer pues, cuál es el alcance que tiene el sistema de gestión ambiental dentro de la organización. La aplicabilidad del sistema de gestión ambiental. También la aplicabilidad es importante dentro del sistema de gestión ambiental porque para saber cuáles de los requisitos normativos se establecen o se implementan dentro del sistema de gestión ambiental. Y finalmente todos estos 4 puntos lo que generan es el alcance del sistema de gestión ambiental. Entonces, un ejemplo de redacción del alcance se encuentra abajo. Dice, el sistema de gestión ambiental de la organización Limasac, que elabora productos A, B, C, D y o brinda servicios de X, Y, Z. ¿No? Comprende los procesos de fabricación, diseño, despacho, etc. ¿Cuáles son todos los procesos que establece? En las instalaciones de la planta A ubicada en Ate y la planta B ubicada en Lurín. Si ustedes quieren dentro del alcance pueden colocar también la ubicación de la dirección exacta donde están ubicados. Y aplica a todos los requisitos de la norma ISO 14001 versión 2015. Respecto a ese punto tenemos que la normativa nos habla de la aplicabilidad de todos los requisitos para la ISO 14001. Luego de ello te dice que en el 4.3 dentro del alcance nos habla de que la organización debe mantener información documentada del alcance del sistema de gestión ambiental. Es importante que ustedes tengan establecido esto como información documentada en un manual, en un documento, en un proceso, no lo sé. Ustedes establecen un documento. Se recomienda trabajarlo en un manual de gestión ambiental para que ustedes pues, puedan saber cuál es la relación de todos los documentos que ustedes puedan tener, para que lo engloben en un solo documento, un manual, ¿no? Para poder trabajar todos los documentos del sistema de gestión ambiental. Vamos a revisar el 4.4 de la parte del contexto de la organización, donde nos habla del sistema de gestión ambiental. Dentro del sistema de gestión ambiental vamos a revisar que la organización te dice que tiene que incluir procesos necesarios para la implementación del sistema de gestión ambiental. Y te dice también que tiene que ver cada una de las interacciones que este sistema de gestión ambiental va a tener dentro del propio sistema de gestión ambiental. Entonces, para ello, para establecer un sistema de gestión ambiental, en primer lugar tenemos que establecer cuál va a ser la estructura del sistema de gestión ambiental o cuáles van a ser los procesos que se implementen o se establezcan dentro del sistema de gestión ambiental. Estos procesos luego van a tener que documentarse. Luego de haberse documentado en una planificación, vamos a tener que implementar todo el sistema de gestión ambiental dentro de la organización. Luego de ello vamos a tenerle que dar mantenimiento al sistema de gestión ambiental y finalmente mejorar continuamente ese sistema de gestión ambiental. Pero en primer lugar nos habla de una implementación que incluye todas las etapas de los procesos necesarios dentro del sistema de gestión ambiental. Por lo tanto, es importante que nosotros hayamos establecido cada uno de los procesos necesarios dentro de mi sistema de gestión ambiental. Dentro de ellos vamos a tener, como les comentaba, interacciones entre un proceso y otro. Por ejemplo, estamos hablando de un proceso core, estamos hablando de un proceso principal.
Y dentro del proceso principal nosotros vamos a tener subprocesos, como el de ventas, vamos a tener el proceso de diseño, planificación, el mismo proceso operativo de fabricación, y luego vamos a tener la etapa de despacho y así. Luego de esto vamos a tener en otra línea los procesos de apoyo, que lo vamos a revisar en el mapa de procesos. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración cada uno de estos procesos y alinearlos a la organización, alinear a lo que necesita cada proceso y tener en consideración en cada etapa del proceso cuáles van a ser los aspectos ambientales significativos que yo voy a tener. Esto me va a ayudar a ver qué debo controlar dentro de mi proceso. Debo controlar un recurso como el agua, debo controlar recursos como la luz, recursos sólidos que se estén generando de cada una de las etapas de mi proceso. Entonces tengo que ir revisando cada uno de los procesos para ver qué debo controlar. Entonces vamos a revisar ahora un mapa de procesos. Un mapa de procesos tiene la entrada y la salida, siempre son las partes interesadas. Recordemos siempre que dentro de un mapa de procesos nosotros tenemos que asegurar que si el cliente ingresa contento, el cliente tiene que salir contento. Entiéndase por cliente la parte interesada que ustedes quieren. O sea, si es que yo establezco las necesidades y expectativas de mi parte interesada, por ejemplo, las comunidades tienen que salir contentas al final del proceso, porque hemos hecho un análisis de cuál es la necesidad y expectativa del cliente y en base a ello hemos establecido pues todo un mapa de procesos, hemos establecido controles para asegurar que el requisito del cliente se cumpla o de la parte interesada se cumpla. Entonces, dentro del mapa de procesos vamos a tener en primer lugar como encabezado siempre procesos estratégicos de la organización. Dentro de los procesos estratégicos, entiéndase que va a estar siempre la alta dirección, va a estar el sistema de gestión ambiental, va a estar lo más probable es que algún área quizás de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque son áreas estratégicas que la organización necesita establecer dentro de la organización para poder controlar otros procesos adicionales o poder tomar decisiones. Usualmente estos procesos estratégicos son los que toman decisiones dentro de la organización o dentro del mapa de procesos general. Luego de ello vamos a tener en el medio toda la etapa misional o los procesos misionales, que son el proceso core de la organización, son el proceso principal de la organización. Y en cada una de las etapas de este proceso vamos a establecer cuáles van a ser los los procesos necesarios con las características que tenemos que identificar para poder controlar algunos aspectos ambientales significativos que se puedan generar dentro de cada una de ellas y qué debo controlar respecto a ese aspecto ambiental significativo. Adicional, en la etapa de verde, en el color verde, tenemos los procesos de apoyo, que son los procesos que van a ayudar al sistema de gestión ambiental y van a poder implementar, son algunos procesos que implementan o ayudan a implementar o a contemplar todo el proceso misional de la organización. Y finalmente, esta herramienta se llama un mapa de procesos. ¿Se recomienda establecer un mapa de procesos para esta etapa? Sí, porque nos va a ayudar a tener una visión de cómo está estructurado todo el sistema de gestión ambiental dentro de la organización o cuál es el alcance también del sistema de gestión ambiental. Esta siguiente diapositiva es otro modelo de mapa de procesos en el cual consta de 4 etapas. La única etapa adicional que se ha incrementado en este mapa de procesos es la última, la que está de morado, donde te habla de una evaluación y control. Actualmente muchas organizaciones están optando por un mapa de procesos de esta manera. ¿Por qué? Porque la evaluación y control es una etapa que antes no se tenía contemplado, o podemos decir los que hacen el seguimiento y control a todos los procesos misionales. Por ejemplo, en la etapa de seguimiento y control tenemos a una empresa muy conocida, una institución muy conocida como es la Contraloría, por ejemplo, que es de seguimiento y control a muchos estamentos del Estado. Entonces, estos seguimientos y control muchas veces ya ahora están estableciéndose dentro de la misma organización. Y podríamos decir que en estas de seguimiento y control podría ser el área de auditorías. ¿No? Usualmente están en el área de auditorías y se llama seguimiento y control porque ellos son los que van controlando que todo dentro de la organización se esté dando de acuerdo a los procesos establecidos, de acuerdo a las etapas establecidas y con los recursos que han sido contemplados para poder lograr esta etapa de la organización o esta etapa de los procesos. Y finalmente, una herramienta principal que debemos trabajar y que yo sigo recomendando trabajarla
es la matriz de caracterización. La matriz de caracterización nos ayuda pues a contemplar cómo están relacionados las entradas y las salidas de cada subproceso que tengamos dentro de la organización. Entonces tenemos como dueño de proceso al área de ventas en esta, gerente de ventas, incrementar las ventas como objetivo principal, pero como objetivo ambiental tendríamos incrementar las ventas y buscar mayor rentabilidad. Y para buscar mayor rentabilidad dentro del área de ventas tendríamos que ver el uso concientizar al personal para el uso adecuado de los recursos, básicamente. Tenemos como entradas órdenes de compra, salidas el cliente, tenemos como salida de proceso especificaciones de las órdenes de compra y procesos receptores de las salidas, planificación. En esta etapa hemos contemplado únicamente trabajos como que de oficina. Entonces, al ser trabajos de oficina o trabajos que se realicen dentro de la organización, no se tiene contemplado pues tener algún uso de recursos adicionales más que el papel y la energía eléctrica. Es por lo tanto que en la última etapa hablamos de aspectos a controlar en el proceso del sistema de gestión ambiental, donde nos habla que tenemos que cuidar o controlar la generación de residuos sólidos y el uso indiscriminado de energía eléctrica. Entonces es importante pues tener en consideración todo ello dentro de esta matriz de caracterización. Esa matriz de caracterización es muy importante para, como les digo, identificar qué entra y qué sale de mi proceso dentro de la organización. Con esto hemos terminado este capítulo, por lo tanto vamos a seguir revisando el siguiente capítulo, capítulo 5, en la siguiente clase. Muchísimas gracias por su atención.